Es bueno encomendarse al Señor, hermano. Eh, esta palabra la he venido viendo hace mucho tiempo, hermano, y estoy dispuesto a que si el Señor tiene que cambiarla, quiero que sea realmente esa su voluntad, hermano. Eh, Anoche eran las 3 de la mañana, estaba todavía escuchando a unos vecinos hablando muy fuerte por ahí, y me fui a acostar. Mi esposa un poco me llama la atención, me dijo tan tarde. Pero bueno, son las cosas así, se dan las cosas así. Hermano, con sinceridad, quiero decirle, hermano, que quiero hacer la voluntad del Señor, quiero que lo que hoy día diga sea exactamente lo que el Espíritu Santo quiere manifestar. No quiero aludir a nadie, no quiero causar ninguna situación, que si hay palabras que puedan llegar a nuestro corazón, hermano, no la tomemos no la tomemos como personales, sino que podamos entender que Dios nos habla a todos, hermano. Nosotros los ancianos, aunque ustedes creen, aunque no crean, a veces también estamos en absoluta debilidad, como todos, porque no somos distintos al resto de los hermanos. Si algún hermano se sintiera superior a los demás, eso no es una responsabilidad del Señor. El Señor quiere que nosotros seamos siervos útiles en sus manos. Y estando en sus manos, hermanos, ténganlo por seguro que nuestras cosas van a ser hechas conforme a su voluntad. Si nos apartamos, hermano, el Señor nos podrá volver al camino. Esta palabra tiene que ver un poco con eso, hermano. Pero antes que nada, yo quiero pedirle socorro aquí a Samorito, eh, que cantemos esa alabanza que dice: a todos los sedientos, venir a las aguas. No, no sé, A ver, hermano, déjeme buscarla. A ver. disculpe, hermano, que lo ponga así en estos aprietos, pero Sí. yo también estoy en aprietos. Ténganlo por seguro que yo también estoy aquí en aprietos, hermano. Ya, a ver, déjame un segundo. O no sé si el Pipe Urbina me quiere apoyar, porque A esta me ver, la sé, sí, pero también. no, También puede no ser, hermano. exactamente. A todos los sedientos venir a las aguas, y los que no tienen Venid dinero, a las venir, aguas. comprar Y los que no y comer. tienen. Ya. Amén. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero, pues Dios no vende la vida, sino que la imparte de gracia, tan solo por fe, tan solo por Cristo, el agua de vida. Venid, comprad sin dinero, pues Dios no vende la vida, sino que la imparte de gracia, tan solo por fe, tan solo por Cristo, el agua de vida. Amén. Este cántico está en Isaías 55, hermano, en lo cual también estará basada la palabra. Yo doy gracias a un hermano que publicó esta palabra hace harto tiempo en, en la página, hermano, para mí ha sido un aliciente para buscar, para entender, para eh, buscar incluso el significado de cada una de estas palabras.
que están aquí. Les digo que no les digo que he logrado todo, pero sí me alentó mi vida esta palabra, me alentó a acercarme más ¿cómo se llama, hermanos? A buscar qué es lo que Dios quiere realmente decirnos en este tiempo. Así que, hermanos santos, en esto tengan por seguro que si el Señor nos habla, no nos habla para atormentarnos, hermanos, no nos habla para causarnos una preocupación innecesaria. Sí, preocupación, hermanos, necesitamos preocuparnos por el Señor, necesitamos preocupar y entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Es verdad, eso sí tenemos que hacerlo cada día. Entonces, pero hay veces que perdemos de vista al Señor, hermano. Yo tuve una experiencia muy fuerte en mi familia, hermano, en la cual el Señor, por medio de mi hijo, me habló sinceramente al corazón y me dijo que yo hablaba cosas, por ejemplo, en la iglesia, cuando nos reuníamos juntos y mostraba una imagen. Y en la casa era totalmente distinta, hermano. Era una situación a donde los hermanos no nos ven, nosotros actuamos conforme a nuestra propia naturaleza y nos olvidamos que somos siervos de Dios. Y entonces podemos criticar a muchos, pero no somos capaces de hacer una autocrítica a nosotros mismos. Y entonces el Señor tiene que usar cualquier medio que tenga disponible para poder hablar a nuestras vidas. Entonces, en esa ocasión, yo, por supuesto que me sentí, lo vi quizás distinto como el Señor me lo estaba mostrando. Entonces me dijo, mira, papá, tú le dices a los hermanos cosas a la cara, le dices fuerte, y resulta que en la casa eres otro. Y entonces empecé a pensar, y me metí hacia adentro y dije, tiene razón, yo no puedo contradecir esto, es verdad, así actúo yo, así soy. Ante los hermanos pongo una cara aquí, que estoy muy bien, que yo la llevo bien, que en mi casa está todo ordenado. Porque así somos los hombres, hermano. Así somos las personas. Así somos todos los seres humanos. Que queremos mostrar una imagen, pero dentro de nosotros tenemos otra. ¿Y cómo nos ve el Señor, hermano? ¿Cómo realmente nos ve? Entonces yo en ese día que tuvimos esa conversación con mi hijo, yo vi al Señor. Vi al Señor hablándome, hermano. Vi que el Señor había venido, como en algún momento cuando David pecó contra la mujer de uno de sus siervos y lo mandó al frente para que muriera en la batalla y para quedarse con su mujer. No digo que me haya pasado la misma situación, no vayan a confundirse, pero pasó eso, por ejemplo, que el Señor tuvo que mandar a Natán, ¿no es cierto?, a hablar con David, ¿no es cierto?, y a enrostrarle su pecado, y no se lo enrostró así de frente, sino que le empezó a decir cosas para que él mismo descubriera cómo estaba su situación. Entonces le empezó a contar, por ejemplo, que había un hombre que tenía muchas ovejas y resulta que había uno de sus siervos que tenía una ovejita y él fue y se la quitó y lo mandó a matar. Entonces dijo, antes de eso le dijo, cuando le estaba contando, David se enojó, se indignó y dijo, ese hombre debe morir. ¿Qué dijo Natán? Eres tú. Si el Señor me hubiese presentado la misma figura en aquella ocasión y hubiese hablado que había un hombre que maltrataba a veces, no físicamente, porque nunca hubo un maltrato físico, pero sí había maltrato psicológico. Yo decía cosas tremendas a mi esposa y quizás también mi esposa a mí en consecuencia de las mismas cosas. Entonces ese día yo dije, Señor,
Yo quiero que hagas una obra real en mí y que realmente yo pueda ser una persona distinta. Quiero que tu gracia se manifieste en mi vida. Yo cuento esto, hermano, porque yo sé que muchos de ustedes, en esta hora, muchos de ustedes están pasando por situaciones en las cuales no les gustaría que lo que está pasando en sus casas, lo que están haciendo íntimamente, oh Señor, no es correcto y no quisieran que eso se divulgue. Yo lo divulgo porque esto ya pasó. Hermanos, estoy en una etapa distinta, el Señor me ha guiado, ha ido restaurando nuestra familia. Así que para que no digan, pero si los ancianos no puede ser, hermano, que ellos cometan errores, ¿cierto? Ellos son hombres distintos, son hombres fuertes, poderosos. ¿A dónde, hermano? Nosotros somos igual, exactamente. Yo soy más como el más débil de cualquiera de mis hermanos de la iglesia. Sí, soy un siervo al Señor y estoy dispuesto a obedecer. Quiero hacer su voluntad, es verdad. Pero en esto, hermano, también tenemos que sacarnos las caretas, pues, hermano. Yo quiero que me conozcan como realmente soy. No quiero que piensen de mí algo más de lo que se debe pensar. Soy débil, igual que el más débil de la iglesia. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de todos los que amamos al Señor, hermano? Que aquí hay muchos de ellos que amando al Señor se sacan las caretas y se presentan al Señor tal cual son. Lo que el testimonio que da mi hermano Fernando, ¿cierto? Yo doy gracias al Señor porque hay cosas que van sucediendo en nuestras vidas y nosotros miramos hacia atrás y vamos a ver que hemos corrido un camino, hemos andado un camino muy distinto al que en otro tiempo recorrimos. Nos presentábamos a la iglesia, podíamos aconsejar, incluso, hermano, podíamos reprender. ¿Y con qué autoridad, hermano? Con la autoridad de la hipocresía, hermano, de creerse más de lo que podemos ser. Somos débiles personas, somos seres humanos. Que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Sí, hermano, gracias, Señor, porque tuviste misericordia y nos llamaste a la comunión con tu Hijo. Pero yo no quiero presentarme, hermano, como algo tan distinto, como una persona tan superior, porque los ancianos, porque somos ancianos, somos superiores a todos los demás, somos siervos, igual que todos. Yo quiero que entiendan esto, hermano. No veamos a los ancianos como algo superior, a la cual tenemos que sujetarnos y hacer la voluntad de ellos. No, todos ancianos, diáconos, músicos, hermanos que comparten la palabra, hermanos que sirven, todos debemos estar en sujeción al Señor. Ninguno puede hacer su propia voluntad, sino que tiene que ser en sujeción al Señor y también en sujeción los unos a los otros. Si alguno no quiere, hay hermanos que a veces piensan que no, que nadie, que ellos no pueden sujetarse a los demás, que todos los hermanos pueden sujetarse a nosotros, pero nosotros no. No, hermano. El cuerpo es cuando el Señor presenta a la iglesia como un cuerpo, es algo que un cuerpo es un todo. Siendo muchos miembros, son un solo cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Si alguno quiere quitarla a Cristo, descabezar el cuerpo y poner su cabeza ahí como principal, está en un tremendo error. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Es Cristo el Señor de la iglesia. Yo quiero que no nos equivoquemos, hermanos santos. Nos queda tan poco tiempo sobre esta tierra para que andemos conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad. Este es el propósito que yo creo que tiene esta palabra, hermano, de llamarnos, venir a todos los sedientos, venir a las aguas, comprar y comer. Alguno dirá, pero ¿qué? No tengo dinero. Venid, ven. Eso dice la palabra. Aquí hay una promesa, venir, comprar sin dinero. Comprar sin dinero y sin precio. Vino y leche. ¿Por qué dice vino y leche, hermano? ¿Es porque el Señor nos quiere llevar a que seamos alcohólicos? ¿O porque quiere que seamos niños para siempre?
No, hermano, no es eso. Dios quiere que comencemos por esa compra quizás, porque el vino no sirve solamente para embriagarse, sirve también es un alimento, pero y también sirve para algunas cosas. Algún hermano que comenzó hace años con la diabetes y todo eso, algún médico le dijo que comprara vino del más corriente, del más malo, y tomara ese vino. Tiene que haber tenido alguna razón para eso. Y tendrá que tener una razón el Señor que nos dice aquí venir, comprar sin precio vino y leche. Pero también dice más abajo, hermano, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos hace? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno y las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a las naciones, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel, porque el Santo de Israel te ha honrado. Eso es, hermano. Si algún hermano, si el Señor ha honrado a alguno de ustedes, hermano, con algún don especial, es porque así le plació a Dios. Bástate mi gracia, nos dice muchas veces, hermano, estamos enfermos, pedimos con firmeza, hemos estado orando varios meses, hermano, muchos hermanos, por hermanos que están enfermos de salud física, hemos estado orando por hermanos que están con problemas de salud mental, estamos orando por hermanos que están con salud emocional, y aún, hermanos, con hermanos que tienen problemas de, de posesión, quizás, hermanos, necesitan liberación. Pasa, hermano. Yo a veces digo, pasa hasta en las mejores familias, ¿no es cierto? Pero esto también nos pasa en la iglesia, hermano. Hay problemas, hay situaciones, hay situaciones de, de desacuerdo, problemas, hermano, que a veces no lo entendemos unos con otros. Esa es nuestra situación, hermano. Pero ¿quién es el sustentador de nosotros? Nuestro Dios. Tenemos que volverlo, hermano. Y aquí vienen los versículos que quiero usar para esta palabra que vamos a compartir, hermano. Y perdónenme por esta larga introducción, que está en Isaías 55, versículos 6 al 8. 6 al 8. Capítulo 55 de Isaías, versículos 6 al 8. A veces escuchamos una palabra, hermano, y escuchamos palabras que ni siquiera entendemos, que ni siquiera nos preocupamos de buscar su significado, hermano. Y creemos que estamos haciéndolo bien porque se la entregamos a otros hermanos. El Señor me ha permitido que vea muchas veces estos versículos, hermano, los analice, los trate de entender, pidiendo al Señor socorro. Señor, ¿qué es lo que estás diciendo? Fíjate, hermano, al ver la primera parte del versículo 6, dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, hermano. A ver, es que no conocemos a Dios, hermano. ¿Qué querrá decir con esto el Señor? Pero si yo conozco al Señor, yo conozco a Dios. Sí, hermano. Pero aquí dice buscar. ¿Y cuándo uno busca, hermano? Cuando pierde de vista. A veces me pasa a mí con las llaves, ¿no es cierto?
Y empiezo a buscarlas, ¿a dónde las dejaron? Le dijo, incluso puso a mi gente, ¿a dónde me dejaron las llaves? Yo las dejé no sé dónde, hermano. Entonces tengo que empezar a buscarlas hasta que las encuentro, ¿no es cierto? Cuando las encuentro digo, por fin voy a poder solucionar el problema por las cuales las buscaba. Eso pasa, hermano, con nosotros a veces, en que conociendo a Dios, nos ocupamos tanto de nuestras propias cosas que perdemos de vista a nuestro propio Dios. Perdemos de vista al Señor, hermano. Y no me digan, hermano, pero ¿cómo hacer eso, hermano, si el Señor está siempre con nosotros? Sí, y Él nos dijo y nos prometió que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Sí, sí, eso es verdad. El Señor está. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermano? Que nosotros somos los que lo perdemos de vista al Señor. Amén. Por eso es que hacemos cosas que indebidas a veces, hermano. Por eso es que yo en alguna ocasión falté a ese compromiso que estaría en las buenas y en las malas con mi esposa, que sería atento con ello, que guardaría su vida. No pasa, hermano. Y les vuelvo a decir, pasa hasta en las mejores familias. Así hay un dicho popular que dice, ¿no es cierto? Pero hermanos santos, ¿qué haremos a esta palabra? Nos quedaremos pensando decir y alegándole al Señor, pero Señor, si yo nunca te he perdido ahí. Sí, hermano, a veces empezamos a perder la vista. Empezamos a ver de lejos al Señor. Pero mira, esto nos tiene que traer consuelo, hermano. Estamos todavía a tiempo. Estamos todavía a tiempo, hermano, porque aquí dice buscar al Señor mientras puede ser hallado. ¿Te trae consuelo eso a tu vida, hermano? Si tú no has visto al Señor en tus hechos, si tú no has visto al Señor en tu vida y que has cometido cosas que no le agradan al Señor, pero tú te quieres mostrar a Dios como una persona que no falla nunca, que es intachable ante los demás. Eso nos pasa, hermano. A veces nos sentimos intachables, porque ustedes no ven los actos íntimos que pasan en las casas, o pasan en nuestros trabajos, o donde quiera, donde a veces nos sentimos ajenos. Yo sé que muchos piensan, hermano, que esto lo estoy diciendo solamente por lo demás. Por eso es que comencé dando testimonio de lo que pasó en mi vida, hermano. Otra cosa que pasó en mi vida fue que estando ordenando un poco las cosas acá en la casa, teníamos una mesa que no la ocupamos, que la queríamos vender. Yo también ya he dado testimonio de esto a varias hermanos, pero mire, quiero volverlo a decir, hermano, para que lo entiendan, para que entiendan como es como el Señor me hizo entender cosas que estaban en mi vida y estaban mal hechas. Entonces tomé esta mesa y empecé a lijarla, y empecé a pulirla. ¿Y saben con qué me encontré, hermano? Con que esa mesa que se veía tan bonita y que se había echado a perder un poco porque ya con el tiempo, con el uso del barniz se había empezado a deteriorar. Y entonces al lijarla para poder restaurar esa mesa, entonces me encontré con que habían algunas imperfecciones que fueron cubiertas con cero. Y entonces, al sacar eso, se fue agrandando esa deformación de la mesa. Y al final, no pude terminar esa mesa, hermano. Está por ahí otra vez arrumbada. Y así nos pasa con nuestra vida, hermano. Perdimos de vista al Señor, el Señor nos atrae así y nos empieza a pulir, y nos empieza a sacar cosas de nosotros, y empezamos a entender, hermano, que tenemos mucho más fallas que las que nosotros creemos tener. Eso nos pasa a todos. Si alguno dice, no, hermano, yo no tengo ninguna falla, no, hermano. Si no, tendríamos que consultar al Señor cómo nos ve. Entonces, esa es una parte, hermano. Buscar al Señor mientras puede ser hallado. O sea, ¿qué nos tiene que decir, hermano? Que todavía tenemos esperanza. Yo todavía tengo esperanza de recuperar esa mesa, tendré que pulirla un poco más todavía,
tendré que allanar bien esa cubierta para luego prepararla y poder barnizar. Y téngalo por seguro que esa madera se verá distinta a lo que se veía. El color será distinto, el color a madera quizás, y ya no se verán las imperfecciones que encontré, que fueron cubiertas con esa cera. ¿Por qué no dice el Señor que debemos ser sinceros con él, hermano? A un poco a eso se refiere. Que nuestras cosas, nuestras imperfecciones, no sean cubiertas con vestimentas distintas, sino que sea sacado todo lo imperfecto nuestro para que delante del Señor nos presentemos tal cual somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Sí, hermano, el Señor quiere una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arrugas. Eso va a ocurrir, hermano. Yo lo creo así. El Señor cuando venga encontrará una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Pero primero tiene que hacer una obra en nosotros, una obra reparadora en nosotros, restauradora en nosotros. Y a eso se refiere un poco esta palabra. ¿Qué más dice? Cuando nosotros perdemos algo de vista o perdemos a alguien de vista y no lo vemos, ¿qué hacemos? Hoy día tenemos la ventaja de que podemos llamarlo por teléfono, hermano. Yo hay varios hermanos que no veo y a veces los llamo y me contacto con ellos. Hay otros que hace tiempo tengo el sentido de llamarlo y no, hasta ahora no he podido hacerlo o el Señor no lo ha permitido, no sé. Pero, y cuando a veces he intentado llamarlo no lo he encontrado. Pero quiero hacerlo. Pero también esto está aquí dicho, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hemos perdido de vista al Señor? No lo vamos a quedar así, pues, hermano. Lo perdí de vista y no lo puedo ver al Señor. Pero, ¿qué lo voy a hacer? Pues el Señor se alejó. No, hermano, no es el Señor que se aleja. Somos nosotros que en nuestros pensamientos nos alejamos de nuestro Señor y creemos que estando lejos de Él para que no vea nuestras fallas, entonces será mejor. Podremos pasar inadvertidos. No, hermano, ante el Señor no pasamos ninguno inadvertido. Entonces, por eso es necesario que se cumpla esta otra parte, hermano. Llamarle en tanto que está cercano. Llamarle, hermano. Por eso que el Señor nos invita a orar sin cesar. Por eso que el Señor, algunos hermanos dicen, yo, por ejemplo, podrían decirme, hermano, ¿y usted por qué no participa los días lunes en la oración? Hay algunos motivos por los cuales no lo he hecho, hermano, pero eso no significa que el Señor no me inte a hacerlo en algún momento dado y lo pueda hacer, pero eso no es lo principal, hermano. Lo principal es que yo, si pierdo de vista al Señor, empiezo a buscarle nuevamente. Y de hecho, cada día le busco, hermano, la mañana le buscamos con nuestros hermanos ancianos y el hermano Robert. Pero no significa solamente eso, hermano. Durante el día también tengo que ir a buscarlo. Durante el día también tengo que buscarlo en mis decisiones, hermano. Yo no puedo tomar mis propias decisiones y invitar a los hermanos que que cumplan con mis mandatos, mis decretos, no. Yo tengo que primero entender qué quiere el Señor de mí, qué quiere decirme, qué quiere mandarme, qué quiere ordenarme, porque tengo que reconocer que Él es el Señor y no yo. El Señor no me llamó para que yo sea el Señor, sino que me llamó para que sea siervo y para siempre. Hermano, en alguna ocasión yo dije en la congregación que yo quería ser siervo para el Señor para siempre, y eso me lo ha cobrado el Señor, hermano. Yo dije, Señor, quiero poner mi oreja para que tú lo ores, y porque yo quiero ser un siervo para ti para siempre. Y ahí vinieron los problemas, por hermano. Ahí vinieron mis situaciones donde se descubrieron cosas que habían en mí que yo quería ocultarlas a los demás. Quería presentarme a los hermanos con una carita así, como que yo no hago nada, hermano, yo soy perfecto. No, hermano, no somos perfectos. Ninguno de nosotros es perfecto. Si alguno se cree perfecto, es que no ha visto al Señor, que ha perdido de vista al Señor, hermano. Porque el Señor siempre nos va a estar diciendo, párate un poquito, Francisco. ¿Sabes que esto que hiciste ayer, esto que hiciste hace un rato, no estaba bien? Tienes que hacerlo conforme a mis propósitos, conforme a mi voluntad, no conforme a lo que a ti se te ocurre. Entonces, tenemos esta posibilidad, hermano. Buscar al Señor mientras puede ser allá. Si lo perdemos de vista, buscarlo.
Pero si no lo vemos cercano, entonces podemos llamar, hermano. ¡Qué maravilla! Podemos llamar y el Señor escuchará nuestra voz donde quiera que estemos. Podríamos estar en lo profundo de la mar, hermano. No sé, pongámoslo en un submarino para que no sea tan drástico, ¿no? Podría ser que en un submarino vayamos en lo profundo de la tierra. En el mar, perdón. Y allí no veamos al Señor, pero lo podamos llamar, Señor, aquí estoy. Porque Él está cercano siempre, hermano. Siempre estará cercano. Estemos en las alturas, estemos en la tierra o estemos aún debajo de la tierra, el Señor siempre estará cercano. ¿Por qué, hermano? Escuchemos lo que a veces proclamamos como iglesia. Jesucristo es el Señor en el cielo, ¿no es cierto? En la tierra y aún debajo de la tierra. Y aquí viene algo tremendo, hermano. Es cuando el Señor nos apunta y nos dice directamente a nuestra cara. Así me ocurrió a mí. Deje el impío su camino. Y yo podría haber dicho en ese instante, pero si yo no soy ya no soy impío porque el Señor me limpió con su sangre preciosa. Sí, hermano, pero por decisiones propias nosotros tomamos un camino distinto. Por eso que dice, deje el impío su camino. Cuando nosotros tomamos un camino distinto al que el Señor nos ha trazado, porque el camino de Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mientras estemos en Él, estamos en el camino. Pero a veces que por decisión propia, hermano, decidimos apartarnos del camino y andar por nuestro propio camino, por nuestra propia voluntad, por lo que nosotros decidimos. A eso se refiere, hermano. Deje el impío su camino. El camino que tú tomaste no es el que, Dios podría decir, este camino por el cual tú vas, no es el camino que yo te he trazado. El camino, si tú quieres volverte a mí, tienes que volver a Cristo porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. O sea, hermano santo, esto es una preparación, hermano, para los días que vienen. No vienen días mejores, vienen días peores. Pero esto es para que sepamos, hermanos, que si llegamos a perder de vista al Señor, podemos buscarle, porque todavía Él puede ser hallado. Qué maravilla esto, hermano. Yo quiero que ustedes se inunden de fe, de esperanza, hermano, porque si en algún momento dado perdieron de vista al Señor, todavía puede ser hallado. Iglesia santa del Dios vivo. A veces creemos que porque no nos reunimos en blanco, ¿no es cierto? 711, estamos alejados de Dios. No, hermano. Cercano está el Señor a todos los que le invocan su nombre. Así que nosotros, si perdemos de vista al Señor, tenemos que preocuparnos al tiro y empezar a buscarle. Y si no oímos su voz claramente, tenemos que llamarle, en tanto que está cercano. Pero si el Señor nos apunta con el dedo y nos dice, a ver, también yo quiero que el impío, el hombre que todavía a pesar de todas las cosas hace su propia voluntad. ¿Qué significa impío, hermano? Aquí está el problema, ¿no? Si nosotros decimos, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. A ver, hermano, ¿qué significa eso? ¿Qué significa, hermano? Impiedad. Impiedad es lo opuesto a la piedad. Impiedad también significa es lo opuesto a la reverencia de vida a nuestro Dios. Nosotros tenemos que saber que nuestro Dios todavía puede ser hallado, está cercano a nosotros, que Él nos ve, estemos escondidos de quien queramos estar escondidos, creyendo que nadie nos ve, donde hacemos las cosas que nosotros nos vienen al corazón, a nuestra mente, y que porque los hermanos no la ven, Dios no la ve. No, el Señor está cercano, hermano. Tenemos que ver esto, y esto no lo digo para martirizarlo, hermano.
los miro para y cuento mi experiencia también, hermano, para que veamos, hermanos, que las cosas pueden cambiar. En mi casa han cambiado las cosas. Yo a veces me acerco a mi esposa y le digo, viejita, ¿te das cuenta que el Señor nos permite hacer una vida distinta, que hoy día nos entendemos, que nos comprendemos, que hacemos las cosas en común y que nos sentimos gozosos de estar uno al lado? En esta pandemia, hermano, hay hermanos que se volvieron insoportables para sus compañeros, hermano, para sus hijos. Hermanos que hicieron cosas, que han hecho cosas que son tan tremendas, hermano. Yo no quiero nombrar a nadie aquí, pero quiero decir, hermanos, que hay casas donde han habido tal inconsistencia, hermano, que hermanos que antes la iglesia hace muchas horas y resulta que en sus casas son demonios, pues, hermano. Al parecer, no quiero denigrar a nadie, hermano, pero quiero decir que se hacen cosas, hermano, que no las haríamos delante de otros hermanos. Yo cuando le decía a mi hermana a mi hermana esposa, como dice el hermano Fernando, cuando le decía a mi hermana esposa, a veces estúpida, porque estaba enojado, indignado con ella. ¿Son palabras, hermanos, que pueden agradar al Señor eso? En ninguna manera. Ah, pero es que aquí también me vio en la casa que yo le dije a mi esposa estúpida, porque estaba enojado, sin siquiera pensar en todo lo que estaba martirizando su corazón, hermano. Pero hay hermanos que lo siguen haciendo, hermano. Hay hermanos que están escondidos por ahí y que parecen servir muy serviciales a la iglesia, pero en sus casas las esposas les tienen terror, hermano. Así que atendamos, hermano, a la voz de nuestro Señor. Atendamos. Entonces, no tengamos una actitud rebelde contra el Señor, hermano. También esto de impiedad significa estar lejos de la sujeción al Señor. Cuando nosotros creemos que todos tienen que sujetarse a nosotros, pero nosotros a nadie, eso no es la voluntad del Señor, hermano. La voluntad del Señor es que nosotros todos estemos sujetos unos a otros, que la voluntad del Señor se conozca en medio de la iglesia, pero que todos vivamos sin careta, hermano. No somos payasos, no somos actores de teatro, hermano, para que vivamos detrás de un maquillaje. Tenemos que vivir acá, con la cara descubierta, mirando al Señor, hermano. Tenemos que manifestar, buscar su voluntad. Por eso que dice, buscar al Señor mientras puede ser hallado y llamarle tanto que está cercano. Pero esto de que el impío deje su camino, hermano, que esto significa impiedad. Estar lejos de la sujeción, de la reverencia de vida al Señor, en una actitud rebelde, oponerse a la sujeción del Señor y hacia los hermanos, y al conocimiento de Dios de una manera consciente. Eso significa, hermano, todo esto. En contra de lo que se debe como creador, sustentador, salvador. La impiedad surge, hermano, ¿de dónde? De la soberbia del hombre. Los impíos manifiestan deshonestidad, crueldad, falsedad, opresores y perseguidores de los piadosos. Pertinaces, o sea, pertenecen quieren permanecer en esa, aunque se les diga, hermano, estás equivocado, hermano, quieren permanecer, son rebeldes en eso. Sin embargo, su final, ¿qué es, hermano? Ese final de estas personas es tenebroso, sin esperanza. Su retribución o el pago de todo esto será la ira consumidora de Dios. Sin embargo, es por los impíos que el Señor vino a morir. Pero si alguno dice, pero si yo me convertí al Señor, me convertí al Señor y el Señor perdonó todas mis faltas, las anteriores, hermano. Pero ¿qué pasa con las faltas de ahora? Las faltas de ahora vienen porque nosotros perdemos de vista al Señor.
Así que tengamos cuidado con esto, hermano. No nos hagamos grandes a nosotros mismos, no nos hagamos perfectos a nosotros mismos, porque ninguno de nosotros es perfecto, porque la perfección es la obra que el Señor está haciendo hasta que lleguemos al día final, hermano. En aquel día yo diré a mi Cristo, valió la pena sufrir por ti. Los que hemos sufrido diremos, valió la pena, Señor, que haya pasado por todas estas cosas, que haya tenido que enfrentarme a mis hijos y pedirles perdón y decirles, hermano, decirles, de verdad, no me había dado cuenta quizás, o si me había dado cuenta me había hecho el tonto. Porque así somos, hermanos. A veces nos damos cuenta de nuestras faltas, pero lo hacemos los tontos. Porque es más fácil es mejor hacerse el tonto que ser descubierto de nuestras cosas. Porque nos molesta intensamente, hermano. ¿Por qué fueron muertos los profetas, hermano? Porque cuando el Señor envió a los profetas a hablar a su pueblo, a decirle estas cosas, de que limpió su camino y el hombre con sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Entonces, cuando el Señor hizo esto, ¿qué dijeron los hombres? ¿Quién es este? ¿Quién es este profeta, hermano? Y les dieron muerte a los profetas, ¿no? ¿Cuántos vinieron? Cuando el Señor estuvo en Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarlos? Como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste. Nuevamente el Señor está en esto, hermano. Está tratando de juntar a sus polluelos bajo sus alas. Fíjate, hermano, antes que termináramos de juntarnos como iglesia, pasaron tantos hechos, hermano. Cosas que los hombres quieren hacer a su manera. Y cuando son corregidos, se enojan, hermano, y se van. Y después van a acusarnos y nos dicen, por culpa del hermano Francisco, porque el hermano Francisco nos dijo cosas tremendas. Y por eso yo no estoy en la iglesia ahora. No, hermano. Si nadie estaba en la iglesia por el hermano Francisco, por el hermano Pablo, por el hermano Humberto, por cualquiera de los hermanos que están delante, hermano. Porque si alguno está por eso y por causa de un hombre, dejan de congregarse, no, perdieron de vista al Señor, hermano. Perdieron de vista al Señor y no fueron capaces de buscarle, mientras él puede ser hallado. Pero están a tiempo. Y los que no pueden oír la voz del Señor, está a tiempo de llamarle en tanto que está cercano. Y estamos a tiempo de corregir nuestro camino, hermano. Si hemos tomado un camino distinto a lo que el Señor nos trazó, entonces dejemos ese camino. Y también dice, y deje el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué es inicuo, hermano? Es que es fácil decir el hombre inicuo, pero ¿qué es inicuo? Significa literalmente injusticia, hermano. La condición de no ser recto, ya sea en relación con Dios o en base a su norma inamovible de justicia y santidad, o en relación con los hombres, en base a lo que el hombre sabe que es justo por su propia conciencia. En el Antiguo Testamento se señala la iniquidad como condición externa del corazón del hombre, aplicándose también al término iniquidad los actos cometidos por miembros del hombre pecador. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que usaban sus miembros como instrumentos de iniquidad. O sea, instrumentos de injusticia, ¿no? Y hoy día hay hombres que se presentan como justos, pero veamos qué pasa en sus casas, hermano. Es donde el Señor solamente los ve. ¿Siguen siendo justos? A eso se refiere esta palabra, hermano. Y por favor, no la tomen como algo personal, hermano. Si alguno la toma como algo personal, es que no está creyendo que soy un siervo del Señor, que quiero hacer su voluntad. Pero hay algo más aquí, hermano. Deje el inicuo sus pensamientos. O sea, creemos que nuestros pensamientos pueden alejarse de Dios y que podemos hacer cosas que a nosotros nos convienen y nos interesan. Pero aquí dice a los que han tomado un camino distinto,
y los que tienen pensamientos distintos a los que el Señor tiene, dice, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Hermano, la misericordia del Señor no ha terminado. Es por su misericordia que nosotros estamos todavía viendo, pero no, a pesar de que estamos pasando esta pandemia, hermano, por la misericordia de nuestro Dios. No sé si a algún hermano le habrá faltado, pero la iglesia estaba atenta, hermano, que si ha faltado a alguien, ahí se está socorriendo, se está ayudando. Hoy día hay cosas tremendas, hermano. Hoy día en la mañana sabía, por ejemplo, que la operación que nuestra hermana María Teresa necesita cuesta 5 millones de pesos. ¿Y de dónde lo podrían sacar, hermano? Y la iglesia tampoco los tiene así como para pasarlos así al instante, hermano. Quizás los tendrá, pero eso no depende de nosotros, depende del Señor. Así que, hermano, tenemos que volvernos al Señor. Si no oímos al Señor, tenemos que llamarlo. El cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar, hermano. Así que no temas, hermano, si has fallado. No temas, hermano, si tienes acusaciones de Dios contra tu vida, contra tu corazón. Si en esta misma palabra el Señor te está quizás exhortando. No temas, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no debemos tomar? No debemos temer. Porque debemos volvernos a los pensamientos del Señor. Y aquí vuelve a decir la palabra, hermano, en el versículo 8. Porque dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos. Si hemos tomado un camino distinto, hermano, esos no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son distintos. Y por eso es que tenemos que, para que el Señor nos devuelva la brújula, la cual hemos perdido y nos hemos apartado de Él, entonces tenemos que buscarle nuevamente, de corazón. Y si no lo vemos, si lo hemos perdido de vista, llamémoslo, porque el Señor estará con sus oídos atentos, hermano, a nuestras peticiones, a nuestros ruegos, aún a nuestros lamentos, hermano. Si alguno se siente, hermano, herido en esta hora, no me eche la culpa a mí, hermano, porque estoy hablando de la palabra, estoy leyendo literalmente la palabra aquí. Por tanto, no es lo que yo estoy diciendo, sino es lo que el Señor dice. Y dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Si hemos tomado un camino distinto al que el Señor quiere, hermano, deje limpio su camino, ¿no es cierto? Sí, hermano, en la iglesia podemos estar impíos porque a veces no nos ajustamos a los restos, a lo que el Señor quiere. Nos hemos apartado un poco de la voluntad de Dios. Y eso nos puede ocurrir a todos. Por eso que les di mi testimonio, hermano. Sin querer yo me había apartado y estaba causando problemas en mi casa, a mis hijos. Heridas que quizás será muy difícil que terminen bien de sanar. Solamente ruego al Señor que el Señor lo pueda hacer, porque yo no puedo, porque ya causé las heridas. Solamente ruego que el Señor sane, cure esas heridas, las vende, y entonces podremos disfrutar de una comunión perfecta en Cristo. Hoy día no hay comunión con muchos hermanos por esto mismo, porque no somos capaces de apartarnos de nuestros propios pensamientos y que los caminos a los cuales queremos meter a la iglesia no son los caminos de Dios. Eso pasa, hermano. Yo no quiero entrar en polémicas, hermano, pero cuando veo que un hermano exalta, por ejemplo, un equipo de fútbol y quizás invita a un jugador viejo a gozarse con los hermanos, a tener comunión, esa es su
su derecho, hermano. Todos tienen un derecho de buscar, buscar los caminos que crean. Pero esos no son los caminos del Señor, hermano. El Señor quiere que tengamos comunión en Cristo Jesús. Eso significa, hermano, en toda santidad, en toda rectitud, en toda honestidad. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, que no volvamos a la honestidad. Aplicándose el término de iniquidad también a actos cometidos. Los miembros del hombre como pecador o como instrumento de iniquidad. Esta acción de iniquidad que culminará con la llegada del iniquis y conducirá al mundo apóstata a una rebelión contra Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermano, cuando el Señor envió a Moisés, ¿no es cierto?, que vivía entre ellos, pero tuvo que apartarse por un crimen que cometió para que no lo descubrieran y lo mataran. Después el Señor lo encontró por allá, cerca de su suegro Yetro, en el desierto, y habló con él. Él se había tenido que transformar, después de haber sido un oficial de Egipto, hermano, porque fue criado por la hija del faraón. Moisés tuvo que arrancar, huir, y hallándose allá en el desierto, hermano, en casa de su suegro Yetro, donde Dios lo protegió, lo guardó. Allí entonces él salió a cuidar las cabras, las ovejas de su suegro, y en un momento dado se encontró en un monte, y allí se encontró con el Señor. Quizás él buscaba allí hablar con el Señor. Quizás él quería oír la voz de Dios. Y el Señor se presentó a él en una zarza que ardía y no se consumía. Y eso llamó su atención. Y de en medio de esa zarza el Señor le habló. Y lo envió de vuelta a Egipto a rescatar a su gente. Y él no sabía en todos los problemas que se iba a encontrar. Que allí que el Señor tuvo que enviar 10 plagas para poder convencer a ese faraón. Y aún así, después lo siguió hasta el mar, donde el Señor echó al mar los caballos, los jinetes y también los soldados que venían armados al medio del mar para salvar a su pueblo. Esto pasa, hermano. Aunque un ejército venga contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército venga contra mí, sé que no seré aplastado, porque si el Señor está conmigo, el Señor nos guardará. Tenía unos versículos que quería compartir, pero ya creo que es suficiente, hermano. No quiero poner más de lo que se trata de algunos versículos que como que dan mayor firmeza a esto que hemos compartido, pero yo quiero que le crean a Dios, hermano. Le crean lo que Dios está diciendo aquí, hermano. Que nosotros, aunque creemos estar en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, a veces nos apartamos, tomamos nuestro propio camino. Que a veces nuestros pensamientos se apartan de los pensamientos de Dios. Nos puede pasar, somos seres humanos, hermano. Y nos pasa. Reconozcamos nuestras faltas, hermano. Si no las quieren confesar delante de los hermanos, está bien. No lo hagan. Pero háganlo delante del Señor. No nos sintamos apartes para siempre, hermano. No nos sintamos enajenados del Señor. Porque no lo somos. El Señor está cercano, hermano. Por eso que podemos llamarle en tanto, buscar mientras puede ser hallado. Y podemos llamarle en tanto que está cercano. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo. Yo bendigo al Señor en este día, hermano. Los salto, porque el Señor ha sido fiel conmigo y sé también que ha sido fiel contigo. Si hay alguno que ha pasado situaciones que no ha podido soportar en estos días, yo les digo paciencia, porque esta no será la primera pandemia que venga. El misterio de la iniquidad ya se está manifestando, hermano. El verdadero
misterio de la iniquidad se está empezando a manifestar, hermano. Téngalo por seguro que no solamente esta vacuna se va a hacer tan rápido como se hizo, hermano. Nunca se ha hecho una vacuna tan rápidamente como se hizo en este tiempo, porque la ciencia ha avanzado y porque el misterio de la iniquidad también se está manifestando. Entonces vendrá un hombre después y se hará cargo de eso, decir, ven, por mi intercesión, por mi movimiento, por mi ciencia, se ha logrado esta tremenda situación de sanidad para la gente. Y vendrá la sanidad para esta pandemia. Ténganlo por seguro, el Señor permitirá que eso sea. Pero hay algunos que se van a cachiporrear, van a sacar a Dios de esto, y van a decir, esto fue porque nosotros lo hicimos. Porque nosotros tomamos buenas decisiones, porque vacunamos a tiempo. Y se cachiporrearán de haber logrado algo que Dios está haciendo, hermano. Así que, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque podemos decir estas cosas que están en tu palabra, porque podemos agarrar un poquito más de lo que tú nos estás diciendo, para que podamos entender un poquito más, Señor, de lo que nos estás hablando, para que podamos escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, y podamos entender, Señor, que tú nos amas y que tú no nos has dejado, que tú estás cercano, nunca te has ido, Señor, aunque a veces te hemos visto lejanos, nunca te has ido de nuestro lado. Somos nosotros que hemos perdido la visión y no te vemos tan cercano, pero tenemos esta posibilidad que si no te vemos, podemos llamarte y podemos dejar nuestros propios caminos, Señor, y podemos volvernos a ti, y podemos hacer tu voluntad, y podemos glorificarte, y podemos santificarte, porque santo es aquel que nos llamó, santo es aquel que nos llamó a la comunión con su Hijo, pero santo es aquel que envió para que también nosotros fuésemos salvos, y dio su sangre, vertió su sangre, nos ha perdonado, y aún nos perdona de todos nuestros pecados, porque fiel es Dios que ha prometido que nuestros pecados, que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Oh Señor, queremos que nuestras vestiduras sean blancas. Queremos, Señor, pedirte que nuestra vida sea sincera delante de ti. Queremos hacer que tu voluntad sea cumplida por todos nosotros. Que no cumplamos la voluntad de un hombre, cumplamos tu voluntad, Señor. Un hombre puede equivocarse, Señor, que si es ciego nos llevará también todos al precipicio. Pero Señor, si tú estás, todo está bien. Descansamos en ti, porque tú eres nuestro Dios y porque tú eres nuestro Salvador. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Amén.